¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, tío? ¿Qué eco hemos dejado, eh? Madre mía. Explica, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues mira, como lo podéis ver, estamos en una iglesia. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. En Una una iglesia iglesia. católica. Donde, bueno, como hemos hecho en las tomas falsas, ¿no? Que hemos hecho unas cuantas, hay mucho eco, ¿vale? Entonces quizás en el vídeo que veréis en YouTube y en Instagram oiréis mucho eco. Intentamos hablar lo más flojito posible para no tener eco, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Grabar en una iglesia. Y es una iglesia muy importante para mí porque aquí es donde he pasado, no media vida, pero casi, donde yo venía cada domingo a hacer misa, donde yo he hecho La la comunión. primera comunión aquí, donde he hecho todas las clases para la primera comunión aquí. Así que para mí es un sitio muy especial y muy acogedor y tengo que dar las gracias también. Estamos en la iglesia de San Pancraz, al lado de Glorias. Y es un sitio muy bonito, la verdad. Como te he dicho, yo he venido aquí, hacía mucho que no venía y está todo muy cambiado. Yo he entrado y ya estoy más tranquilo. No sé cómo te sientes tú. Pero ya Sí, solo el de hablar con una voz más tranquila, con más atención. sí, este ¿O te podcast. sientes incómodo? No, me siento muy bien. Sí. Sí, yo me siento muy bien. Este podcast no lo hemos dicho. Bienvenidos al episodio número 4. Número 4 ya. Sí. Y sí, hoy va a ser un podcast de reflexión, va a ser un podcast más serio, va a ser un podcast que no solemos hacer, ya os avisamos desde este momento, pero va a ser un podcast de que creemos que es importante hacerlo porque es una cosa que nos impacta a los dos. Los dos, Sí, porque los dos venimos de familia católica. Hemos pasado pues gran parte de nuestra vida pues formándonos, ¿no? En lo que lleva siendo pues todo el proceso católico, es decir, el bautizo, la comunión, y bueno, en este caso lo que queremos hablar es que por qué cada vez más los jóvenes pierden la fe en general en la vida y la fe en este caso pues en la religión, ¿no? En nuestro caso en el catolicismo. Entonces, Luca, como bien había dicho, ya no viene a menudo a la iglesia a misa los domingos, por ejemplo, que antiguamente pues iba más, ¿no? Entonces, pues queremos hablar un poco sobre esas causas y hablar un poco, pues, cómo esto afecta no solo a Luca, sino también a mí y en general a la gran mayoría de sí, jóvenes. nosotros, a ver, sabemos que es un tema muy sensible, sabemos que es un tema que a mucha gente quizás no le gustará que lo toquemos y quizás recibamos críticas por decir lo que pensemos, ¿no? Sí, Pero creemos que, como nuestro podcast dice, ¿no? Es un podcast sin sí, filtros sí. y es un podcast que queremos hablar sobre temas de que quizás a los jóvenes ahora mismo este tema no es un tema que les importe mucho, pero es un tema importante de recalcar porque es un tema que nosotros estamos generalizando, sí que es verdad, ¿vale? Sobre todo porque yo creo, ahora mismo, yo creo que va a coger más importancia por la situación política en la que estamos. Porque se acercan guerras, se acercan incertidumbres económicas y yo creo que en cuando la gran mayoría de las personas empiecen a sentir un miedo, lo que primero recuperan es la fe y la esperanza. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hablar sobre ello y bueno, Luca, primero te voy a sacar un par de datos que lo Venga, tenemos aquí apuntado venga. para ponernos en situación a todos. Entonces, según un estudio de Pew Research en 2023, dijeron que el 35% de los jóvenes entre 18 y 29 años definen la fe como una conexión con algo trascendental, que no necesariamente implica la religión. Un 35%. En cambio, solo un 31% de los jóvenes de esta generación en Europa se identifica con una religión organizada. Es decir, por ejemplo, el catolicismo o el budismo o bueno, lo que sea. Sí, sí, sí.
pero un 62% creen en una fuerza superior o practican una espiritualidad personal. Ajá. Es decir, hay un porcentaje bastante mayor en jóvenes que creen en algo superior, pero no explícitamente en una religión en concreto. Entonces, mi reflexión es, y para eso te hago la pregunta de debate, que la fe ha evolucionado durante el tiempo, ¿no? Para muchos jóvenes no significa eso de asistir a una iglesia o templo, sino conectar con un propósito o encontrar un sentido en algo más grande que ellos mismos, que no necesariamente tiene que ser Dios, ¿no? Entonces mi pregunta sería, en base a estos datos, tú ahora mismo, ¿dónde encuentras fe y esperanza en tu día a día? Mira, yo creo que podemos empezar poniendo un poco en contexto de todo lo que ha pasado o todo lo que está pasando y el por qué estamos en esta situación ahora mismo. Al menos es lo que pienso yo personalmente. Últimamente, cuando oímos la iglesia, cuando oímos del cristianismo, pero sobre todo la iglesia, ¿qué oímos? Oímos cosas que pues no gustan a la gente, ¿vale? Vale, estamos en la iglesia y quizás no es el momento de decirlo, pero los casos de agresiones sexuales que han tenido muchos curas a mucha gente durante hace muchos años, ¿vale? No estamos hablando de la edad de ahora, sino de quizás hace unos 100 años o unos 50, que tampoco hace mucho. Entonces, el que vayan saliendo noticias cada día por ejemplo, hace muy poco en Jesuitas de Caspe, ¿vale? Luego lo voy a contar más en detalle. em, Crea, ¿no? Pues no crea fiabilidad, ¿no? Ante la iglesia. Entonces, claro, estamos en una sociedad que nos creemos todo, ¿vale? Todo lo que vemos nos lo creemos. Y siempre, como más cosas haya, más cosas nos impactan, ¿vale? Entonces, claro, ver que hay muchos casos de abusos sexuales de curas a gente menor, encima son abusos sexuales a menores, de hace muchos años, y que cada semana, cada mes vayan saliendo cosas, pues claro, crea, ¿no? Está, como hemos dicho, ¿no? Creer solo a un ser superior, pero no a la iglesia como tal. Entonces, respondiendo a la pregunta de si encuentro mi fe cada día, No, ¿dónde? bueno, ¿Dónde ¿dónde encuentras? encuentro mi fe cada día? Em, No es en la iglesia, no, ¿no? Por bueno, lo que dices. no es que no sea en la iglesia, porque en la iglesia hace mucho que no voy. Bueno, y Sino, por los casos que has sí, comentado, por lo ¿no? que Como que te alejan sí, me más alejan un poco, de la sí, iglesia. me dejan un poco retorcido, ¿no? Claro. ¿Y dónde la encuentro? Pues mira, yo la encuentro, por ejemplo, el antes de ir a dormir, el pensar cómo me ha ido el día, ya que a veces quizás lo hago de una forma más tímida, más íntima, ¿no? Me estoy aprofundizando mucho, ¿vale? No, pero está bien. Pero, Para aunque, eso estamos sí, sí, aquí, no, porque total. estamos en Fratalk para hablar sin filtros. Queremos hablar con vosotros y a la vez, pues, mucha gente yo creo que Conectar. se va a Sí, 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 sentir totalmente. conectada contigo. Sí, sí. No, pues eso, básicamente es antes de irme a dormir, el dar gracias por el día, el cuando, por ejemplo, tienes un familiar que esté malo, pues sí que es verdad que hay una fuerza, una conexión más fuerte con Dios, ¿no? Porque rezas para que esa persona esté Que se quede contigo, sí, sí. se quede contigo, ¿no? Y que te ayude, ¿no? Pero claro, luego cuando estás al día a día, como somos una sociedad que vamos muy, muy rápido, todo, queremos hacer todo muy rápido. A veces no, lo que deberíamos hacer es pensar, parar y ver realmente, ¿no? Dónde, dónde hay este problema, ¿no? O qué problema tenemos ahora mismo, o por qué no estoy bien conmigo mismo, ¿sabes? Sí. Todo puede ser relacionado con la fe. Al final, la fe es una cosa que engloba todo. Y entonces eso, ¿no? Yo donde más encuentro la fe, en este caso, es en la noche antes de irme a dormir, las pequeñas reflexiones que a veces me hago día a día, o un día a la semana, ¿sabes? No, no tiene que ver. ¿Tú dónde la encuentras, la fe? Sí, si la encuentras, claro. Te iba a decir, yo es que
encuentro la fe en esos momentos mágicos, ¿no? Es decir, en Navidades, por ejemplo, cuando se junta toda la familia otra vez. Yo normalmente para Navidades me voy a Toledo, a la casa de mis abuelos, o me voy a Alemania con mi familia ahí. Entonces yo en esos momentos donde se une toda la familia y todos los seres queridos es donde recupero la fe, porque al final, quieras o no, esas celebraciones como Navidades al final directamente están relacionadas con el catolicismo y quieras o no, pues son cosas que te han llenado desde que eras pequeño. Entonces yo encuentro la fe en esas tradiciones como Pascua, de esto, Navidades, perdón. Sí, en general celebraciones católicas, ¿no? Y también cuando tengo una necesidad de expresarme, es decir, cuando me quiero expresar de algo que me esté de verdad marcando, ¿no? Desde dentro. Por ejemplo, yo perdí a mi bisabuela hace 2 años y fue, bueno, la primera muerte que de verdad me ha tocado sufrir más por dentro. Entonces yo ahí, en esos momentos, digamos, trágicos, ¿no? Sí que recupero la fe porque sí que necesito como esa fuerza extra que en mi caso es Dios, porque yo creo en Dios, pero en casos de otras personas pues puede ser cualquier cosa, pero sí que necesitas esa fuerza extra para seguir adelante con tu vida, ¿no? Entonces yo en esos momentos son 2 momentos muy radicales, ¿no? Uno primero de extrema felicidad, cuando te juntas con toda la familia en celebraciones, y en el otro pues en extrema tristeza, cuando pierdes a un ser querido. Pero sí, justamente por eso vamos al siguiente tema, la diversidad en la fe, ¿no? Es decir, en América Latina, la fe en Dios sigue siendo central, pero el número de jóvenes que se identifica como evangélicos o no religiosos está creciendo. Eso en Latinoamérica, pero claro, no tenemos solo Latinoamérica, Claro. está también Asia, que en Asia las prácticas son más espirituales, como la meditación budista o el yoga, que están ganando mucho terreno entre los jóvenes. O en Japón, por ejemplo, que en Japón existe el concepto que se llama Ikigai, que significa razón del ser, que es simplemente pues estar más conectado con la fe personal y la satisfacción en la vida. Que se utiliza mucho esto, pues, por ejemplo, en el karate mucho, ¿no? Esa fuerza interior. Sí, 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 sí. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que en cada continente hay otra manera de expresar la fe, ¿no? Entonces, ¿crees que la fe ha cambiado para nuestra generación? Como en que en cada continente hay una manera, ¿no? Pero ¿tú crees que ahora mismo en nuestra generación es como cada uno la expresa con total libertad? Mira. ¿O qué es tu opinión al respecto? Mira, como he comentado antes, la fe es una cosa muy general, ¿no? Al final, Sí. fe puede ser muchas cosas. O muy personal. O muy personal, eso está claro. Entonces, si la fe ha cambiado para nuestra generación, pues mira, te puedo decir que sí. Yo creo que sí, básicamente por 2 cosas. Yo vengo de familia que es muy cristiana y muy católica, que van cada domingo a misa y todo. Entonces, claro, sí que es verdad que ¿cómo decirlo? Mis padres me inculcaron todo esto de ir a la iglesia, de hacer la primera comunión y tal, pero claro, realmente cuando es más importante, ¿no? El punto más importante en tu creencia en Dios es en la confirmación, ¿vale? Donde confirmas que tu bautizo y corrígeme si no estoy mal, que tu bautizo y tu primera comunión, ¿no? Confirmas esta aprobación y esta creencia en Dios. Sí, ¿no? correcto. La confirmación. Claro, ahí viene un momento, pues,
aunque no lo parezca, muy estresante. Y es un momento de decir, ostras, realmente te planteas muchas cosas. ¿Creo realmente en Dios? ¿No creo realmente en Dios? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más gente no cree, bueno, como hemos dicho, no cree en un todopoderoso, ¿no? Por decirlo de una manera, pero no cree en un Dios como tal. Sí, como lo que marca la Biblia, ¿no? Exacto, Es como lo decir, marca la Biblia, exacto. Entonces, claro, ¿qué problema nos encontramos aquí? Nos encontramos de que muchos padres, y más sobre todo los actuales que no tienen, pues, o que no han sido educados, no por decirlo de una manera, o inculcados esto del cristianismo, del catolicismo, ¿vale? Que no es nada malo, ¿vale? Son no. culturas al final, ¿sabes? Una cultura de la familia puede decidir una cosa u otra. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo se está perdiendo todo esto. Y se está perdiendo porque, porque bueno, estamos en una sociedad que, como hemos dicho antes, ¿no? Va muy rápido, es una sociedad que siempre no tenemos tiempo para nada, ¿sabes? Y, y es eso, no sé. Yo... Te voy a dar un dato Dime, para ayudarte. dime. Durante la pandemia, que nos ha afectado a todos, y yo creo que muchos ya piensan, uff, eso queda súper lejos, pero yo aún me acuerdo de todo. Y este dato me representa bastante. Porque durante la pandemia el interés en temas de espiritualidad, ¿eh?, creció un 30% según Google Trends, especialmente en búsquedas relacionadas con meditación y esperanza. Entonces, es un poco a lo que íbamos antes, ¿no? Sí, es lo que Es de hablamos. que en momentos difíciles, de repente aparece otra vez, ¿no? Es lo que hablamos. Es extraño, es curioso. Al final, fíjate, como no hablamos nunca de un Dios, sino hablamos siempre de una esperanza, hablamos siempre de una motivación, ¿sabes? Sí, Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? Que el problema es que la creencia en Dios, perdón, está desapareciendo. Y te tengo que admitir, yo voy a ser muy sincero, yo hace un tiempo creía en Dios y ahora no es que no lo crea, sino que me va a ratos. aparece. Aparece ahí en los mejores momentos, ¿sabes? Podríamos decir que hoy en día la fe ha cambiado de tal manera en nuestra generación que solo, como que somos tan caprichosos, a lo mejor, ¿no? Que nos dan todo al instante cuando lo pedimos, cuando lo queremos, que incluso con la fe somos así, de que cuando la necesitamos la cogemos y cuando no nos hace falta la dejamos, Sí, yo creo que ¿no? somos así. Se podría decir así Sí, que como que se nos ha malcriado con viviendo en una sociedad de consumismo, ¿no? De capitalismo total, de recibiendo miles de informaciones constantemente, que como que nos ha dejado un poco tocados. tocados, Sí. sí, de que no sabemos muy bien dónde ir. Mira, yo te voy a contar una historia personal, ¿vale? Esto salió hace menos de un mes en las noticias. Los jesuitas, como todos sabréis, ha sido pues últimamente trending topic, ¿no? Porque han salido muchos abusos sexuales a menores. Total, que hace muy poco me vino mi hermana diciéndome de que en la universidad, en el cole que iba yo, ¿vale? No voy a decir el cole por respeto, ¿vale? Un cura había abusado sexualmente, ¿vale? A unos niños hace unos 50 70 años, ahora no recuerdo mal. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo conocí a ese cura. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo? Que yo he hablado con él, en plan he estado con él, me ha dado misa, ¿sabes? Y en ese cole donde estoy, lo tenían hasta una sala, ¿vale? Como de reuniones a su nombre. ¿Sabes? Como una Eh, cripta. una Así, persona importante. era una persona muy importante para el cole donde iba yo. Y ver esa noticia, me quedé como, hostia, tío, que esto venía de muy lejos, ¿sabes? Que una cura a otro niño, tal, pero que me ha llegado a mí. En plan, yo conocí a esa persona. Ahora murió por viejo, ¿no? Por estar Por edad, por sí. edad, sí. Pero igualmente, hay un mural en el patio.
hostia, yo me quedé impactado, tío. Me quedé muy impactado. Claro, y eso al final Claro, te aleja, ¿no? De todo. claro, fue como, ostras, yo a esta persona la he conocido, hay unas denuncias contra él, según lo que... Obviamente, cogerlo con pinzas todo esto, porque son noticias, ¿vale? Que pueden ser falsas, pero no creo que fueran falsas, porque en varias noticias salían en varios periódicos y también salía eh, que varias personas habían denunciado, ¿no? Estos abusos sexuales infantiles. Entonces, wow. Sí, se podría decir que hay una desconexión generacional, ¿no? Con la iglesia, por temas como tú has comentado, pero también porque hay temas más relevantes, puede ser, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel global, el 40% de los jóvenes le da mucho más importancia a lo que es el cambio climático, a temas políticos, de igualdad de género, que justamente eso, pues la iglesia siempre ha tenido un poco más Sí, bueno, como de todos, política enfocado hacia lo negativo, totalmente, porque al totalmente. final son instituciones conservadoras, Y son instituciones muy antiguas, muy antiguas, sí, con una están mentalidad muy anticuadas. cerrada. No, más que cerrada, no. Una mentalidad em, que te hace replantear muchas cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, Entonces, de- según esto, ¿tú crees que el impacto de la tecnología y las redes sociales pueden ayudar a cambiar esa imagen de una iglesia? bueno, Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Están las parroquias que cantan gospel, ¿no? Y cantan ahí y se lo pasa bien la gente y como que te entras y eres feliz, como que te puedes exprimir en todos los sentidos, ¿no? Cantando. ¿Tú crees que esas prácticas ayudan de enseñarlo y como de hacerlo todo más dinámico, ¿no? bueno, yo creo que puedes explicar la noticia que me enviaste hace muy poco, del holograma. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, que Y ahora en algunas iglesias, no me acuerdo dónde, si tú te creo que en acuerdas, Suiza, en Suiza, creo. están, bueno, haciendo básicamente un holograma de IA donde te puedes ir a confesar. Entonces, estás hablando con una IA virtual, bueno, una persona virtual en este caso, que te puedes confesar hacia ella. Entonces, ¿esto puede ser polémico? Sí. ¿Puede atraer a más gente a la iglesia a confesarse? También, porque al final yo creo que es algo nuevo, ¿no? La gente, Sí. somos gente que nos pica siempre la curiosidad de probar cosas nuevas, ¿no? totalmente. Y es como, joder, pues vamos a probarlo. Bueno, yo quiero que mires ahí a la derecha, ¿vale? Menos mal, porque ya me dolía el cuello de estar todo el rato así. Que no lo veréis vosotros, pero ahí a la derecha hay un proyector, ¿vale? Sí. Entonces, yo cuando vengo a misa, ¿vale? Eh, el cura en este caso, ¿vale? Que yo lo conozco personalmente, que es muy buena persona, además es director de una escuela, un colegio, o sea que es una persona genial. Em, Cuando vino el nuevo, porque vino no hace mucho, hace unos cuantos años, implementó esta digitalización, ¿no? Y las misas son pasando PowerPoint. Entonces yo hago misa, me siento en la silla y él va explicando el PowerPoint, obviamente, de una manera didáctica, ¿vale? De una manera donde el PowerPoint a veces se cierra, se hace luego todo lo que es la Eucaristía, Sí, sí. ¿no? Todo. Entonces, está ayudando realmente a las redes sociales y al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Como Yo tal. creo que se puede explotar más, ¿no? La respuesta es no, ¿vale? Luego no lo están haciendo bien, no puede ayudar. Es una herramienta que no se está utilizando, ¿no? ¿Puede la iglesia explotar la herramienta para llegar a los jóvenes? Sí. ¿Lo está haciendo? No. Correcto. Yo te voy a poner Estoy de otro acuerdo. ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. No sé si se viste en Lisboa, creo que fue el año pasado. Hubo como la concentración de los papas y que había Ah, mucha sí. De gente. hecho, fue un amigo mío. En Lisboa fue. Sí, su hermano. En Lisboa. ¿Recuerdas cómo se llama? Bueno, sí, es como un campamento donde muchos jóvenes religiosos se juntan para, bueno, pues para hacer un campamento de verano, digamos, pero
religioso, Correcto. es decir, Pues de católicos en una ese cosa muy sentido. interesante. Vale, luego ya lo cortas. Espera. No, y... No, sí. No, espérate. Luego lo cortas. No, espera, pero hablamos de lo de Portugal un momento, tío. Bueno. Y eso, ¿no? Que te comentaba de Portugal. Pues se ve, bueno, salió mucho bombo en las noticias de que cuando te despertabas hubo un día que cuando te despertabas, pues había un cura Que era pinchando y Era DJ. era DJ. Entonces, tocaba como música cristiana, cristiana católica, ¿no? De la iglesia como tal, mezclándolo con techno y así. Entonces, bueno, eso. Bueno, entonces ¿tú crees que campamentos como esos ayudan a conectar la espiritualidad personal con uno mismo? Sí, yo creo que sí, puede ayudar, ¿no? El conectar en la experiencia personal. Yo creo que es una cosa muy importante que decir que tú conectas espiritualmente o conectas con un ser superior cuando realmente tienes algún problema, realmente. Vamos a ser sinceros. Actualmente es así. Mira, ya solo con la pandemia. Claro. Como con la pandemia, mucha gente, como has dicho tú, ¿no? Más del 30% en Google Trends había buscado, ¿no? La palabra espiritualidad o había sido trending topic, por decirlo de Sí. una manera. Entonces, yo creo que las prácticas más recomendadas, ¿no? Es, como has dicho, ¿no? Después de este podcast, sentarse un momento, si hay tiempo, ¿no? Para sentarse un momento, reflexionar y sobre todo, pues, em, pensar en uno mismo. ¿Qué es lo que el problema principal que nos falta ahora mismo? El problema principal que nos falta es pararnos y sentarnos. Entonces, bueno, ha sido un poco incómodo esto, ¿no crees? Para que veáis. ¿Qué? Raro, ¿no? Es decir, ahora mismo la gente cree que estoy loco. Sí, o que se ha parado el vídeo. O que se ha parado el vídeo. O el audio. Pero es justamente ese el punto, ¿no? De que no sabemos lidiar con el silencio y que no sabemos gestionar eso porque siempre estamos tan activos y como tú dices, siempre haciendo cosas que no conectamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces ese silencio yo creo que va muy bien, aunque parezca raro para la gran mayoría de la gente, yo creo que para conectar con uno mismo sirve mucho, porque como ignoramos todo y nos centramos solo en nosotros mismos, entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, cosas como la meditación y el yoga también pueden servir mucho, ¿no? Como prácticas. Sí, al final estamos en un punto en la sociedad donde obviamente pues en Dios ya es más complicado, ¿no? Creer, por decirlo de una manera, ¿no? Porque, bueno, por todos los casos que he explicado anteriormente, ¿no? De abusos sexuales, no querer pues implementar cosas LGTBIQ, y esas cosas, ¿no? Que al final son cosas que la sociedad ahora pues está muy encima y está muy crítica con estas cosas y a la mínima que hace un movimiento en falso, ¿sabes? Les pilla la sociedad. Entonces, obviamente hay que ir con pies de pluma, ¿no? Por decirlo de una manera, y hay que tener cuidado. Entonces, sí, ese punto, ¿no? Es un poco raro, es raro explicar todo esto. Estamos en una situación donde la fe parece ser que solo aparece cuando estamos en una situación de extrema emergencia, ¿no? Es decir, cuando no nos queda otra vía, la fe aparece. Y lamentablemente es así, porque debería aparecer durante toda nuestra vida para tener una vida completa, sana, ¿no? Y sentirnos bien con uno mismo. Entonces, os invitamos a reflexionar esto, Sí. ¿no? Nosotros creemos y reiteramos que la fe se puede expresar de muchas formas
es muy diversa, es personal y no tiene, lo dicho, una forma única de expresarse, ¿no? Entonces, nosotros les recomendamos pues de viajar, de conectar con muchas culturas diferentes, porque al final se puede aprender de muchas culturas. Y lo dicho, religiones, aparte de todo lo negativo que hemos mencionado, también traen muchos aspectos positivos, porque te traen amigos, te traen experiencias, te traen conocimiento también, historia, ¿no? Y muchos contactos, que Y hemos dicho, muchos contactos, al exacto. final hay una red de jóvenes, aunque no lo parezca, Una red, sí, sí. muy, muy importante. Entonces, bueno, os invitamos a que reflexionéis, ¿no? Y lo hemos dicho mucho, pero es que este podcast es para eso, es para quizás ahora pausarlo, pensar un momentito en ti mismo y quizás no pensar en Dios, sino pensar en qué fuerza tengo yo, ¿no? Para seguir adelante cada día a día. Que como digo, puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser ese amigo, puede ser esa persona, ¿sabes? O puede ser alguien, ¿no? En el cielo, que haya muerto, o un Dios todopoderoso también. No, nunca se sabe. Al final cada persona es un mundo, al final. ¿Sabes lo que yo diría como challenge que hicieran? Estar en su habitación durante 5 minutos, en silencio y sin el teléfono. Es decir, ellos mismos en su presencia, ¿no? En su... conectar con su ser. Es decir, sin distraerse y reflexionar sobre el día. Solo sobre el día. Sí, Y apuntarse qué he hecho bien y qué he hecho mal. sí, tal cual. Y yo creo que así podemos avanzar y ser más felices con uno mismo. Porque al final lidiar con eso yo creo que es muy complicado, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muy complicado. Totalmente de acuerdo contigo. Al final, sí. Hay que ser. Os animo a hacerlo. Yo creo que podría estar guay. Sí, sí. Y nada, como mensaje final, yo les diría que no importa si tu fe está en Dios, en la humanidad o en ti mismo, es decir, no nos importa eso. Creemos que lo importante es que encuentres algo que te inspire y que te conecte con los demás. Porque al final creemos que eso es lo que de verdad te va a dar ese más, ¿no? Esa energía, ese impulso a hacer algo grande con tu vida. Porque si no, al final, ¿qué somos? Somos humo, solo. Sí, totalmente. Somos humo. O algo pasante, Algo pasante. Algo que buena. Algo pasante. ¿no? Es como los típicos TikToks que pasas y te olvidas de él, Tal cual. Tal ¿no? cual. Sí, sí. Es eso. No sé. Yo creo que em, os queremos invitar, ¿no? A reflexionar qué es la fe para vosotros. Em, que nos escribáis por comentarios o por personal, ¿sabes? De Instagram. Y no sé, al final, como habéis visto, es un podcast muy, ha sido muy personal esto de los dos. Hay que decir un poco el fail también, ¿no? Yo creo. Bueno, sí, dilo. Yo creo que sí. Em, tenemos que admitir que llevamos grabando más de una hora y cuando hemos acabado todo el podcast hemos ido a ver la grabación y no había grabación. O sea que lo estamos volviendo a grabar, ¿no? Sí. Un trozo. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, porque os lo digo de verdad, había sido muy, muy, muy personal y muy bueno. Pero bueno, son cosas del directo también. Entonces, nada, lo dicho. Volvemos a invitar eso, ¿no? Que reflexionéis, que piensen, que os toméis tiempo para y vosotros. sobre todo un mensaje muy importante. Creer en algo no significa creer en Dios. Significa creer en alguna cosa que te ayude a superar obstáculos, alguna cosa que te dé motivación del día a día. Sí, ¿No? eso es, que te dé ese añadido, ¿no?
Es decir, como nosotros, ese viaje a Roma que nos inspiró y nos hizo reflexionar. Conectad con vosotros mismos de la forma que queráis conveniente, pero no os quedéis estancados. Eso es. Es decir, abrid la mente, haced experiencias de cualquier Nuevas. forma, siempre que os haga bien, obviamente. Y nada, y nos despedimos, ¿no? Sí. Que vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. Eso es. Adiós.